una bienvenida a la clase de hoy, ¿no? Que realmente pues tenemos la ponencia que nos estará presentando nuestro invitado de hoy. Obviamente lo primero que quiero decir es siempre menciono y me parece importante recalcar las conferencias que estamos organizando con el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. Siempre, ¿verdad? Tenemos nuestros auspiciadores, que son el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y el Comité de Derecho Internacional de el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Bueno, así que siempre es importante decirlo. En nuestro curso, ¿verdad? Porque estas conferencias de este semestre han sido dirigidas específicamente al curso de la política de los estados africanos. Y sabemos, ¿verdad? La historia. Hemos tenido una historia o hemos estudiado y discutido una historia muy amplia sobre diferentes aspectos del continente africano, ¿verdad? Predominantemente políticas domésticas, políticas exteriores, diferentes conflictos importantes, el legado del colonialismo, etcétera. Hoy tenemos un tema que a mí me parece que es muy importante porque ha tenido muchísima eh, en los medios, ¿verdad? Se ha dialogado mucho sobre este tema. Y claro, no siempre, ¿verdad? Los medios tienen unos grandes límites y dependiendo del medio, pues evidentemente vemos diferentes perspectivas, ¿no? Así que queríamos traer un experto que pudiese, que estudiase el tema y que, ¿verdad? De hecho, es de la región y pueda también, pues, profundizar sobre la situación contemporánea del Sahel, ¿no? Estábamos hablando antes de conectarnos, ¿no? Que yo he tenido, pues, hice muchas amistades marroquíes en el tiempo que estuve en España, también el tiempo que estuve en Nueva York. Y me parece, ¿verdad?, que la necesidad de poder tener diferentes voces que nos expliquen un poco la situación contemporánea es muy importante. Yo sé que por lo menos en los medios se ha esbozado mucho la idea de, por ejemplo, de los golpes de Estado que se han dado ciertos estados en el Sahel recientemente, un poco, ¿verdad?, el impacto y la lucha histórica que se ha dado con relación a la influencia francesa, no dado que muchos de estos territorios o estos estados realmente no fueron en un momento colonizados, ¿no?, por Francia, y todo el debate sobre el neocolonialismo histórico de Francia, y que pues ha habido un nivel de reacción a eso, pero esto se da en conjunto también con unos problemas de seguridad que se han dado con ciertos grupos no armados, no estatales, que entonces están teniendo una gran influencia en la región, y en conjunto, ¿verdad?, con estos golpes militares que de alguna manera son una respuesta aparentemente a ambos de estas circunstancias y que obviamente pues están relacionados. Así que para poder profundizar en eso más, vamos a tener entonces la presentación del doctor Mohamed Badin El Yatiui, que es profesor de estudios estratégicos en el Colegio de Defensa Nacional de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. Un poco sobre la biografía del doctor. Antes de incorporarse a ese Colegio de Defensa Nacional, impartió docencia en el Colegio de Seguridad y Estudios Globales de la Universidad Americana de los Emiratos en Dubái, y en la Universidad de las Américas en Puebla, en México, y en la Universidad Jean Moulin Lyon III en Francia. También cuenta con experiencia como director de programas de posgrado en México y Emiratos Árabes Unidos. El doctor Mohamed Badine El Yatiui es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Lyon III, Jean Moulin, y máster en Relaciones Internacionales tras obtener una licenciatura en Historia por la misma Universidad Francesa. Sus intereses de investigación se centran en la diplomacia y la seguridad en América Latina y la región MENA, que en inglés significa Middle East and Northern Africa. Es autor de más de 40 artículos revisados por pares y capítulos de libros publicados en inglés, español y francés. Así que le damos la bienvenida al doctor Mohamed Badin Al Yatibur. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos y buenas noches aquí desde Abu Dhabi. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes y pues voy a hablar, como lo saben, del terrorismo en el Sahel y de los desafíos en materia de seguridad y de desarrollo. Voy a compartir mi presentación y voy a iniciar.
¿La pueden ver aquí? ¿Así? ¿Todo muy bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Pues la idea es iniciar con un poco de contexto porque es una región complicada, es un tema difícil, pero hay la necesidad también de establecer un poco una metodología para poder analizar de la mejor manera posible el tema. La primera cosa que vamos a ver es la amenaza terrorista y el apoyo internacional a los países del Sahel. Un poco de historia contemporánea de los 15 últimos años para entender el contexto. Después, en una segunda parte, vamos a ver la evolución de los grupos terroristas y la tercera, la evaluación de lo que se hizo y las perspectivas. Primero, cuando se habla de esa región, es una región, el Sahel, que tiene varios estados, varios países, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y el Chad. Y como lo mencionó muy bien el doctor José, todos sus países fueron colonias francesas, todos. Ahora, cuando se habla de amenaza terrorista, hay que acordarse que en 2012 el norte de Mali fue escenario de enfrentamientos muy duros entre el ejército de Malí y los rebeldes Tuareg de un movimiento que se llama el MNLA, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad. Azawad es una región en el norte de Mali y es una región que desde varios años y varias décadas pide más autonomía y hay también grupos que piden la independencia del territorio. Y son Tuareg, no son, son africanos, pero no son considerados como de la misma etnia que la mayoría de la gente de Mali. Por eso también esa diferencia étnica jugó un papel importante. Pero el ejército maliense no solo se enfrentaba en el 2012 a ese movimiento de la Sawad, pero también a un grupo islamista llamado Ansar Din. ¿Ok? Si el primero, como lo mencioné, buscaba la independencia del Azawad, el segundo pretendía establecer un régimen islámico según sus propios criterios en todo el territorio de Mali. Cuando se analiza la situación en Mali, es imposible analizar lo que pasaba en Mali en 2012 sin entender y sin saber un poco de la situación de Libia después del 2011, porque hubo una intervención de la OTAN y el régimen de Gaddafi desapareció, pero eso generó también mucha inseguridad y muchos cambios en toda la región y Mali fue uno de los países más afectados con Níger, por ejemplo, y el Chad. El otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es lo que se llama la década negra en Argelia. En los años 1990 hubo un inicio del proceso democrático en 1991. El ejército lo interrumpió en enero del 92 y eso generó un conflicto interno fuerte, muy fuerte, llamado la década negra entre grupos terroristas y el Estado y el ejército argelino. Porque eso tiene una importancia, porque si ven el mapa, Argelia es un país que tiene fronteras con Malí y con Níger. Y vamos a ver durante los próximos minutos que muchos líderes de los grupos terroristas son argelinos, no son de Malí, de Níger o de Burkina Faso. Muchos son de Argelia y eso tiene como causa la década negra y lo que pasó a esos líderes después de la década negra que se acabó en 1999. Se refugiaron sobre todo en Malí. ¿Ok? Ahora, cuando se habla del tema del 2012, en diciembre de 2012, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución patrocinada por Francia sobre Mali. Esta resolución, la 2085, autorizó por un periodo inicial de un año, que después se tuvo que renovar, el despliegue de una fuerza africana en Mali y una importante movilización de la Unión Europea con mucho apoyo financiero y logístico. Y se estableció una misión internacional de apoyo a Mali.
En enero de 2013, de manera inmediata, se desplegaron elementos de las fuerzas especiales francesas tras la decisión del presidente François Hollande, que pueden ver en la foto. La operación francesa en Mali quedó fuera del marco formal de la resolución. París, el gobierno francés, invocó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que menciona el derecho a la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Malí fue atacado por grupos terroristas y como en el norte del país, pero también en las ciudades de Gao y de Kidal. Y el avance de los grupos terroristas cerca de Bamako, la capital, fue usado como justificación por parte de Francia para intervenir y usar lo que se llama la legítima defensa colectiva. ¿Ok? Además de eso, existían acuerdos bilaterales fuertes e importantes desde la independencia de Malí en 1960 entre el gobierno maliense y el gobierno francés. François Hollande, cuando intentó justificar la intervención, prefiero enfocarse en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y no mencionar esos acuerdos bilaterales de defensa, porque durante su campaña electoral en abril-mayo de 2012 había anunciado su intención de distanciar a Francia de lo que los franceses llaman la France-Afrique, la relación estrecha entre Francia y África después de la colonización. A partir de 1960, los líderes, los presidentes africanos de países que fueron colonizados por Francia mantuvieron una relación fuerte con Francia a nivel económico, pero también a nivel militar. Y eso permitió a Francia mantener su influencia en la región y los líderes africanos mantenerse en el poder durante décadas. Es lo que los franceses llaman la France-Afrique. En el 2013, la intervención francesa en el norte de Malí se presentó como un éxito rotundo, pero los grupos terroristas se dispersaron, perseguidos por una operación llamada la Operación Serval y luego por otra operación francesa llamada Operación Barkhane. Hubo un acuerdo, una alianza fuerte entre el gobierno francés y el gobierno de Malí, pero también con el gobierno de Níger y de Burkina Faso, porque la dispersión, perdón, de los terroristas, las intervenciones militares y la militarización de los conflictos sociales, pues crearon un conflicto regional y el foco principal se desplazó al centro de Mali y a Burkina Faso, zonas que antes se consideraban como muy seguras en comparación con otras partes de África. La regionalización del conflicto se explica en gran medida por la proliferación de milicias y de grupos de autodefensa, percibido como un medio de estabilización por los estados que les apoyan. La preocupación principal es que esos nuevos actores se encuentran los principales instigadores de la violencia y perturbaron demasiado las relaciones sociales y la estabilidad política. La misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali fue creada en 2013 y se sustituyó a la primera que mencioné, la misma. En 2014, en julio de 2014, la operación Serval se acabó y inició la que comenté, la operación Barkhane, de 2014 hasta el 2022. Su objetivo era claro, combatir el terrorismo en todo el Sahel en colaboración con los 5 países de la región, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Así se creó el G5 Sahel. Los Estados Unidos, ellos cuentan con muchos drones de reconocimiento en el Sahel y el 50% de la información de inteligencia que utilizaban las fuerzas francesas en la región, en realidad la mitad venía de los Estados Unidos y de sus drones de reconocimiento. También hubo un apoyo estadounidense. El balance de la operación Barkhane.
los éxitos militares no han terminado o no han erradicado el terrorismo en el Sahel, si bien han logrado frenar las actividades de casi todos los grupos en la región. Francia se ha visto atrapada por la dinámica política interna y con escaso margen de maniobra. Su política en el Sahel se ha debilitado porque después de tantos años, 2014-2022, la Operación Barkhane, la falta de agilidad y la falta de capacidad de respuesta ante los acontecimientos también han creado muchos problemas para la imagen de Francia. Otro problema, la dificultad de adaptar sus capacidades militares a la situación muy específica de un desierto enorme que es el Sahel. Ahora la segunda parte que se va a enfocar más en las transformaciones de los grupos terroristas, porque eso es importante para entender las dinámicas hasta hoy y por qué la estrategia francesa fue un fracaso en realidad. El terrorismo en el Sahel es el producto de la evolución de las doctrinas yihadistas. Se deben considerar primero, deben considerarse varios paradigmas históricos. Hay los yihad medievales, los yihad africanas del siglo XIX, contra grupos étnicos que no eran musulmanes, animistas, por ejemplo, o en contra de la colonización europea. Y también hubo en la década negra de los años 1990 que comenté, el terrorismo islamista en Argelia. Y hubo una generación que tuvo un impacto global con Al-Qaeda en la década de los 2000. Todo el mundo se acuerda del 9/11 en Nueva York. Y el resurgimiento es la última etapa que existió en ese momento, es el resurgimiento del concepto de califato promovido por los yihadistas de ISIS, ¿ok? De Daesh. Si bien que cada movimiento en el Sahel tiene su propia historia y cada grupo en realidad está vinculado al uno o al otro de los paradigmas. Por eso no hay una coherencia o una unidad en materia de yihadismo en el Sahel. Cada grupo se creó por una razón histórica específica y sigue defendiendo sus ideas en adecuación con esa ideología. También veremos que hay fusiones entre grupos, separación, etcétera, y eso pues crea mucho más confusión cada vez. Algunos miembros del GIA y del GSPC que tuvieron un papel clave durante la década negra en Argelia se negaron a deponer las armas en 1999, se refugiaron en el sur de Argelia, después en Mauritania y en el norte de Malí, aprovechando la inmensidad del desierto para instaurar la ley islámica, organizarse de nuevo y financiarse mediante el contrabando de gasolina, de cigarrillos, de droga también, narcotráfico, y muchos de esos ex miembros de los grupos argelinos juraron lealtad a Osama Bin Laden en el 2006 y crearon Al-Qaeda en el Magreb Islámico en el 2007. A finales de 2011, con la caída de Gaddafi en Libia y el regreso de sus mercenarios a Mali, AQMI reclutó mucho, tuvo más armas de origen libia y también mucho más dinero. Sin embargo, este reclutamiento dividió al movimiento. Se formaron grupos rivales eh, dentro de AQMI y el líder, Drukdel, un argelino, tuvo que enfrentar a diferentes tipos de rebelión dentro de su movimiento. Hubo un mauritano, se llamaba Hamada Ultjera, que los abandona para crear el Mujao, el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental. Mujao es un grupo que originalmente los miembros trabajaban con AQMI. El otro líder importante de AQMI, hay Drukdel y hay otro argelino que se llama Belmokhtar, Mokhtar Belmokhtar.
también es un actor clave de la década negra que se refugió en el Sahel. Los militantes de ACMI, apoyados por antiguos miembros de Ansar Din, se han reorganizado para atacar Mali, Burkina Faso y Níger. En 2014, de los 40 ataques registrados, Mali sufrió 98. En 2015, 157 en 2016, de los cuales el 60% fueron perpetrados por Al-Murabitun, otro grupo, nuevo grupo que apareció, y el 40% por ACMI. En 2015, como lo mencioné, surgieron nuevos grupos, uno que se llama el FLM, que buscaba extender la yihad al sur de Mali, dirigido por un maliense, Amadou Koufa, y la filial saheliana de ISIS, llamada ISGS, Estado Islámico en el Gran Sahara, con base en la triple frontera que existe entre Níger, Mali y Burkina Faso. El objetivo era controlar esa zona estratégica. Y ISGS es también una escisión de Al-Murabitun. Como lo ven, es muy complejo y muchos grupos se crean, desaparecen y se crean de otra manera con otro nombre. Hay, además de la ideología y de las raíces históricas, también mucha competencia entre los líderes, competencia y competición. ¿Ok? En 2017 se fundó un grupo llamado el GESIM, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, que es una fusión de Ansar Din, ACMI, Al-Murabitun y el FLM o el JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, ¿ok? Que es como la unión del Islam y de los musulmanes, la traducción. Desde el 2019 hay tensiones fuertes entre miembros del GESIM y el Estado Islámico en el Gran Sahara, y eso se ha transformado en conflicto entre grupos terroristas. Y más que Mali, a partir de 2019, Burkina Faso y Níger son los objetivos de ambos grupos. Aquí pueden ver el territorio y hay una zona que es la zona de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, que es una región estratégica. No hay que olvidar, es importante, no hay acceso al mar en esa región. No hay ningún acceso al mar, solo Mauritania aquí con el Atlántico, pero esta zona del corazón del Sahel, la podemos llamar, no tiene ningún acceso al mar y las zonas, las rutas comerciales son claves para esos grupos terroristas para eh, poder obtener armas y también para sobrevivir en el desierto, porque es una vida muy difícil. Ahora, la evaluación y las perspectivas. La amenaza en el Sahel se ha vuelto multifacética. Todos los factores tradicionales de inestabilidad social y política se han acumulado: crisis agrícolas, pobreza endémica, disputas regionales, injusticias sociales, estados débiles, y eso desde el 1960 y las independencias, unas élites corruptas y sobre todo tensiones étnicas que obstaculizan la construcción nacional y la iniciativa individual. El problema del Sahel no es solo militar, también afecta la gobernanza y la cohesión social, con grupos comunitarios enfrentándose entre sí. El 87% de los actos violentos en el Sahel se concentran en Burkina Faso y Mali, y los repuntes de violencia observados coinciden con golpes de militares en estos países. Los grupos extremistas no son los únicos actores en las actividades ilícitas. Todos los grupos armados que operan en esa zona participan de una u otra forma en el tráfico ilícito. Hay actividades ilegales, tráfico de armas, de drogas, de motocicletas y de combustible, el robo de ganado y el secuestro, la extracción de oro, que
se establecen no solo por grupos terroristas, pero también por grupos criminales que no tienen nada que ver con el terrorismo inicialmente. Pero hay que mencionar que el Sahel ha registrado el mayor número de ataques contra civiles africanos en los últimos 3 años. ¿Ok? Muchos ataques en contra de civiles en el Sahel, en todo el Sahel, y los golpes de Estado en Burkina Faso, Mali y Níger entre 2021 y 2023, junto con la retirada de las tropas francesas, están transformando el panorama estratégico frente a los grupos terroristas. Y eso genera varias preguntas. La primera, ahora que Francia está fuera del Sahel, ¿qué papel desempeñan los Estados Unidos? ¿Qué papel desempeña Rusia? ¿Y qué futuro le espera al G5 Sahel que mencioné al inicio? Primero, Estados Unidos y Sahel. Los Estados Unidos suspendieron parte de su ayuda al desarrollo y a la cooperación militar tras los sucesivos golpes de Estado entre 2020 y 2023, que llevaron al poder a líderes militares en los tres países centrales, Mali, Burkina Faso y Níger. Eso fue una decisión de la administración Biden. La administración Trump, tras congelar la financiación de USAID, pero eso fue una decisión global, no solo para el Sahel, la administración Trump está reorientando su política centrándose en los recursos minerales de esos países y varios funcionarios de alto nivel estadounidense han visitado esos países. Desde la llegada de Trump en enero o el regreso de Trump en enero, Washington ha buscado centrar su política africana en el comercio, con un marcado interés en los recursos minerales. Y los regímenes militares del Sahel, unidos en la Alianza de los Estados del Sahel, la AES, han acogido esa política, esa nueva visión, a pesar de que desde que hicieron los golpes de Estado, mencionan siempre que están defendiendo la soberanía de esos países, especialmente en lo que respecta a los minerales, pero al mismo tiempo necesitan recursos y saben que la administración Trump les puede apoyar de varias maneras. Según la ex embajadora estadounidense en Níger, Visa Williams, ella menciona que, según ella, Trump no ve ningún problema en apoyar los esfuerzos de Rusia en la región. A los rusos les preocupan menos los valores democráticos y la promoción de los derechos humanos, lo cual coincide con la postura de su administración, la administración de Trump. Y ella dice que a cambio de minerales, Washington podría acceder a combatir el terrorismo en Mali y facilitando el despliegue de los mercenarios estadounidenses. ¿Por qué mercenarios? Porque eso permitiría a Trump defender esta política, no tendría, perdón, que defender esa política ante el Congreso si son mercenarios y si no son soldados del ejército estadounidense. A ver cómo van a ser las cosas entre Estados Unidos y Sahel, pero hay una nueva dinámica y una voluntad también de Donald Trump de ocupar el espacio que dejó Francia. Otro actor clave, Rusia. Rusia y el Sahel, pues después de, pues tras dar la espalda a Francia, las juntas, los ejércitos de esos tres países, Burkina Faso, Níger y Mali, se han acercado a Rusia y a su empresa de seguridad privada, Wagner, que ahora cambió de nombre y se llama Africa Corps y depende del Ministerio Ruso de Defensa. Ese Wagner Africa Corps prestó asistencia en la lucha contra los yihadistas a los tres países. Y de manera muy reciente, Moscú anunció su intención de explotar el uranio de Níger, poco después que el ejército nacionalizó una filial de la importante empresa francesa Orano, que manejaba ese tema del uranio. En agosto de 2025, hace apenas 3 meses, Rusia celebró su primera reunión oficial con los jefes de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso, Mali y Níger, y la voluntad del Ministerio de Defensa ruso es aumentar la influencia
del país en la región del Sahel. También es una necesidad para Rusia que después de su aislamiento de Occidente, tras su intervención en Ucrania en 2022, hay una necesidad de establecer nuevas alianzas, sobre todo en África, para incrementar su presencia y también diversificar sus socios, no solo a nivel militar, pero también a nivel económico. Ahora, el G5. El G5, que fue creado en el 2014 con los 5 países de la región, Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad, eh, intentó afrontar los desafíos en el ámbito de la seguridad y del desarrollo. El G5 buscaba resolver los problemas regionales que tienen consecuencias globales y los países europeos apoyaron mucho a nivel financiero, logístico, el G5 Sahel, que tenía un colegio de defensa para los 5 países en Mauritania, en Nouakchott. Es un proyecto que fue financiado por la Unión Europea. Los profesores y los expertos eran casi todos europeos, aunque el financiamiento del edificio como tal fue una inversión emiratí y también hubo un apoyo saudí. Eso es también interesante. Eh, Sin embargo, debido al tipo de comercio en la zona se ha convertido en motivos de preocupación y la falta de gobernanza y la falta de solidez de los estados, la debilidad estructural de los estados, no ha permitido al G5 Sahel lograr elementos, podemos decir, positivos. Los diferentes actores políticos, que sean terroristas, guerrilleros, milicias o movimientos de liberación, más los actores de derecho común, les vamos a llamar las pandillas, los carteles, las mafias, que vivían en espacios separados durante la Guerra Fría, en el Sahel de manera específica, se han acercado poco a poco. Y el problema hoy en día en el Sahel es que hay una forma de hibridación, que muchos movimientos terroristas ahora viven del narcotráfico, del secuestro, de también el tráfico de hidrocarburos, y eso parece mucho a lo que hacen los grupos criminales, los cárteles, las mafias. Y es cada vez más difícil hoy en día en el Sahel distinguir entre un grupo que se podría definir como de crimen organizado y un grupo terrorista, porque están haciendo más o menos las mismas actividades y están usando las mismas metodologías, o los mismos métodos, se podría decir. Y eso genera también muchos problemas y afectó mucho a la eficiencia del G5 Sahel, porque los estados del G5 eran tan débiles que se necesitaba en realidad construir todo desde un inicio y faltaba tiempo. Había una situación de emergencia y eso no permitió a los países del G5 Sahel entender la complejidad de ese fenómeno y luchar realmente de manera eficiente en contra de esos fenómenos complejos. Por esa razón, y después de los golpes de Estado, se creó la Alianza de los Estados del Sahel, pero solo con 3 países, Mali, Níger y Burkina Faso. 2023, inicialmente se basaba en la cooperación militar, tienen las mismas amenazas y los mismos problemas de inseguridad, y la realidad es que intentaron eh, establecer una defensa mutua. Por el momento es temprano, pero la Carta de Fundación contempla la posibilidad de defensa mutua. Y los 3 países están gobernados por juntas militares que llegaron al poder mediante golpes de estados, como lo mencioné, eso lo tienen en común, y los líderes militares se llevan muy bien. Ahora, eso generó también tensiones porque hay una organización subregional que se llama la CEDEAO o ECOWAS en inglés, que es la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Son 15 países de África Occidental y no solo tiene un papel económico, pero también un papel militar. Hubo varias intervenciones militares de la CEDEAO en Liberia en los años 90, en Sierra Leona a finales de los años 90, en Guinea-Bissau durante la misma década, en Costa de Marfil en la primera década del 2000, en Mali en 2012.
y en Gambia en 2016-2017. Y hubo una amenaza de la CEDEAO de intervenir frente a esos golpes de Estado y ese proyecto de alianza de los estados del Sahel. Finalmente no hubo nada porque los tres países de la Alianza de los Estados del Sahel estuvo muy firme, no aceptó ninguna forma de interferencia por parte de la CEDEAO. Eso generó una crisis fuerte con los países vecinos como Costa de Marfil, Senegal, que tienen tradiciones democráticas más fuertes, vamos a decirlo, y también una relación diferente con el mundo occidental. Y eso permitió la Alianza de los Estados del Sahel, la AES, profundizar su cooperación y pasando de una simple cooperación militar a una cooperación política y también económica. El objetivo sería establecer una federación a largo plazo, pero por el momento quieren establecer una confederación. Y la primera cosa que quieren hacer es cancelar el uso del franco CFA, que es la moneda que comparten todas las antiguas colonias francesas, porque la divisa se percibe como una herramienta neocolonial y el objetivo de los tres países de la AES es destruir ese vínculo con Francia. ¿Ok? Em, para cerrar el tema y obviamente seguir discutiendo, hay dos cosas que quería mencionar. No sé si han visto durante el fin de semana, hay uno de los grupos que he mencionado, que es el GENIM, que intentó tomar control de una parte de Mali. Está controlando muchas rutas y eso genera una crisis interna en Mali y es un desafío muy grande para el ejército maliense y sobre todo para Goitia, el líder que hizo el golpe de Estado hace pocos años. Eso es la primera cosa. Y el otro elemento, que también es un elemento de discusión y de perspectiva con otra perspectiva, se podría decir, es el conflicto entre Marruecos y Argelia, que siempre cuando se habla se menciona en relación con el tema del Sáhara, pero en realidad ahora, desde varios años, hay también una competición entre Marruecos y Argelia en el Sahel. Y eso es un elemento importante porque históricamente Argelia tiene relaciones fuertes con Mali y Níger por tema de cooperación transfronteriza. Marruecos tiene una relación fuerte históricamente y a nivel religioso con esos países, porque la gran mayoría de los líderes religiosos, los ulama, como se llaman, muchos estudiaron y siguen estudiando en Marruecos, cuando se habla de estudios de religión. Porque no hay que olvidar que hasta el siglo XVI, XVII, Marruecos controlaba una parte de Mali, Mauritania, el norte de Senegal, y en esa zona había no solamente relaciones políticas y económicas, pero también religiosas, culturales, etcétera. Y Marruecos intenta establecer de nuevo una relación de confianza con todos esos países, que sean los países que hicieron los golpes de Estado o los demás, y es también una manera de aumentar obviamente su influencia y disminuir la influencia argelina. Por esa razón, y voy a concluir con eso, el rey de Marruecos propuso en el 2023 y sigue avanzando con ese proyecto, un proyecto se llama la Iniciativa Atlántica por el Sahel. Como lo mencioné, los países del Sahel, fuera de Mauritania, no tienen acceso al Atlántico. Y la idea del rey de Marruecos es decir, si todos esos países apoyan a Marruecos en la cuestión del Sáhara, él quiere establecer un puerto enorme en Dakhla, en el Sáhara, cerca de Mauritania. Y su idea es decir, como esos países no tienen acceso, vamos a buscar financiamiento emiratí, financiamiento estadounidense, vamos a construir ese puerto enorme y vamos a apoyar para el desarrollo del Sahel, porque en su discurso lo que decía es que el tema de todo enfocado en el ámbito militar, como lo hicieron los franceses, no funcionó. Hay también que crear un desarrollo económico y social en esas regiones. Pero el problema de esas regiones, cuando se habla de, por ejemplo, de electrificación, es una de las zonas en el mundo con la tasa más baja. Eso quiere decir que hay una necesidad de invertir mucho dinero.
y los países del Golfo, sobre todo los Emiratos, que tienen una muy buena relación con Marruecos y una excelente relación con Mauritania, lo quieren hacer. Obviamente, Argelia propone un contraproyecto, dice, por ejemplo, por el tema del gas, ¿por qué no hay un proyecto de gasoducto de Nigeria hasta Níger y de Níger hasta Argelia y de Argelia hasta Europa? Y Marruecos propuso otro proyecto de de Nigeria, perdón, hasta Marruecos, pero por el Atlántico, por la costa. Y en lugar de estar solo, de tener solo 3 países en el proyecto argelino, serían 15 países en el proyecto marroquí para tener más países y obviamente conectarlo con los países del Sahel. Hay una competición muy fuerte. Ambos proyectos necesitan entre 20 y 25 billones de dólares. No son proyectos sencillos que se pueden hacer de manera fácil, pero ambos tienen problemas para financiar el proyecto. También hay temas de seguridad, porque ya saben que en Níger, como lo mencioné, hay temas de terrorismo muy fuertes. Es difícil tener un gasoducto con grupos terroristas alrededor. Y todos esos elementos pues demuestran que el Sahel no solo es una zona de combate, es también una zona de competición geopolítica y también geoeconómica en el futuro. Y eso demuestra realmente que hay una evolución importante. Eh, Mencioné los rusos y los estadounidenses porque son grandes potencias. Obviamente los chinos quieren jugar un papel importante, pero todo el mundo quiere jugar un papel. Le voy a dar un ejemplo y voy a responder a sus preguntas si tienen. Es un ejemplo muy interesante. Uno de los países que quiere cooperar más con Chad en los últimos años, en los 2 últimos años, es Hungría. Y eso es algo muy nuevo. Es un país que no tiene históricamente una política africana muy importante y muy desarrollada. Pero ahora todo el mundo ve con la salida de los franceses muchas oportunidades en el Sahel y también establecer nuevas relaciones con esos gobiernos que hablan de nueva relación con el mundo y de soberanía africana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor. Sin duda, ¿verdad? Creo que hay excelente presentación y obviamente pues muchísimas preguntas que me gustaría hacerle. Yo creo que la primera gira, quizás un poco entender también la situación con relación a lo de Francia, hasta qué punto Francia realmente pues ha quedado ya fuera, ¿verdad? Como un actor o cuánto realmente ha disminuido su influencia en el Sahel a raíz de los pasados años. Hay gente, ¿verdad?, que diría que pues, es algo temporero, etcétera, pero en términos generales. Pues Francia realmente se quedó totalmente fuera porque la decisión de Emmanuel Macron de salir de esos países de manera tan rápida sorprendió a mucha gente y sobre todo en Francia. Porque no hay que olvidar que cuando hubo el proceso de descolonización en los años 50 y 60, todos esos países pues obtuvieron la independencia en 1960, pero se estableció lo que expliqué, la France-Afrique, esa relación estrecha entre los dictadores africanos y el poder francés, y todos los presidentes franceses siguieron de diferentes maneras, pero con esa cooperación militar, apoyo a los regímenes africanos, y la contraparte eran los recursos y el control político. También en la ONU, cuando en el Consejo de Seguridad se hablaba del tema del Sahel o de las ex colonias francesas en general en África, era el único caso en cuando los Estados Unidos dejaban a los franceses el liderazgo, o como un acuerdo. Dejar de esa manera al Sahel fue una sorpresa para los franceses, fue muy criticado, sobre todo dentro del Parlamento francés, por gente de varios partidos políticos, pero hoy en día se puede ver que realmente Francia está fuera de juego totalmente, porque esos regímenes, sobre todo en Burkina Faso, Níger y Mali, se establecieron en contra de Francia de manera muy radical. No tienen problema en trabajar con los Estados Unidos, con Rusia, con China, eh,
con gente muy distinta y a veces puede parecer contradictorio, pero ellos no lo ven así. La única cosa que no quieren es cooperar con Francia. Y eso realmente afecta mucho a la diplomacia francesa porque ha perdido su, voy a decir, su lugar clave de control y de influencia. Sí, y el rol, me parece interesante también el postulado este porque hay históricamente, ¿verdad? Todo el tema del Sahara, ¿no? Y entonces, claro, está dialogando que hay unos proyectos particulares de Marruecos por un lado y de Argelia por otro. En ese sentido, como luchando un poco por influencia, ¿no? ¿Cuál es realmente en términos de la situación para Marruecos? ¿Eso se ha podido, hay una vía para solucionar o realmente el proyecto es como una culminación de ese proceso de realmente anexionar, ¿no? al Sahara? eh, Como parte, ¿verdad? Porque, o sea, históricamente sabemos que eso ha sido un punto de atención con relación al territorio, ¿no? Y entonces, pues me gustaría aclarar eso un poco más, porque me parece que los proyectos que entonces se están planteando son hasta cierto punto proyectos para tener mayor influencia y hasta cierto punto quizás para Marruecos llevar una resolución final de ese conflicto. Exactamente, exactamente. Es que el objetivo de Marruecos es solucionar de manera definitiva la cuestión del Sáhara, que inició en los años 60, en los 1975, hace 50 años hubo la Marcha Verde, etcétera, y supongo que han visto que el 31 de octubre hubo una resolución del Consejo de Seguridad y esa resolución por primera vez considera que el plan de autonomía marroquí, eso quiere decir que el Sáhara sería bajo soberanía marroquí, pero con autonomía. Está considerado por el Consejo de Seguridad como la mejor base de negociación. Eso es la primera vez en 50 años, porque siempre el Consejo de Seguridad decía, muy bien, el plan de autonomía es una opción, entre otras, pero lo mejor sería tener un referéndum de autodeterminación. Desde el 31 de octubre de 2025, el referéndum de autodeterminación no está considerado como una opción. Y eso es Ujú, algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque la administración Trump apoyó al 100% el proyecto marroquí, eso desde diciembre de 2020, y Trump cuando regresó lo reafirmó. Francia, que no apoyaba el plan de autonomía, lo apoya desde julio de 2024. Reino ujú, Unido apoya el plan desde el 2025. España, que fue la potencia colonial desde el 2022, reconoce que el plan de autonomía es la mejor opción y lo que hizo Pedro Sánchez es un giro histórico para España. Y todo el mundo pensaba que China no se quería meter en el tema, pero sobre todo que Rusia iba a bloquear el proyecto, porque Rusia históricamente tiene una relación muy fuerte con Argelia. ujú, El principal cliente en materia de armamento en África de los rusos es Argelia, y eso desde la Guerra Fría. ujú, Pero hay tensiones muy fuertes desde 3, 4, 5 años entre Rusia y Argelia sobre el tema de Mali y de Níger. ¿Por qué? Por los de Wagner. Argelia dice, no aceptamos tener a rusos a nuestras fronteras. Somos amigos, somos socios, pero no queremos tener a rusos cerca de nuestras fronteras. Rusia ve a Mali y Níger como zonas de influencia. ujú. Y Marruecos ha jugado algo muy interesante, es que desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones occidentales, Marruecos, aliado del occidente, sigue comprando petróleo ruso y en las Naciones Unidas nunca votó en contra de Rusia. Siempre se abstuvo. Eso quiere decir que hemos llegado a una situación increíble hace 10 días, el 31 de octubre. Rusia presidaba el Consejo de Seguridad Ujú. y no votó en contra de la resolución que dice que el plan de autonomía es la mejor opción. Y Argelia, que formaba parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente, ¿qué hizo? Cuando se dio cuenta que nadie iba a votar en contra, no aceptaron votar, se fueron. ¿Se fueron o se Se abstuvieron? fueron, ¿No? Se salieron, fueron, se fueron. se fueron. Es que hubo 3 abstenciones, Rusia, China y Pakistán. 11 votaron a favor
y un país se fue, que es Argelia, y eso sorprendió a todo el mundo. Ahora, el tema del Sáhara por Marruecos es un tema clave de su política exterior, el- de su seguridad nacional también, pero hay también la voluntad ahora de conectar el tema del Sáhara con el tema del Sahel. Porque Ujú, Marruecos sabe ahora que puede hacer lo que Argelia le quería hacer. El objetivo de Argelia, con el apoyo al Polisario y la creación de un Estado en el sur de Marruecos, entre Marruecos y Mauritania, el objetivo de Argelia desde los años 70 era bloquear Marruecos ujú, con Argelia en el oeste, un Estado pro-argelino en el sur y España en el norte. Ahora lo que están haciendo Marruecos es tener aliados alrededor de Argelia y de bloquear Argelia. Exactamente al revés, pero no de manera militar y con el apoyo a una milicia, pero de manera económica. ujú. Y eso Sí. es algo totalmente nuevo que se está construyendo, por el momento no hay nada concreto, pero se está construyendo porque hay una voluntad de sacar el Sahel de ese tema de violencia perpetua y obtener un desarrollo. Pero como lo mencioné, se necesita mucho dinero y se necesita mucho apoyo externo. Marruecos solo no lo puede hacer, obviamente. Y para responder también, contestar a su primera pregunta sobre Francia de otra manera, ahora que Francia se dio cuenta que los Estados Unidos, que los Emiratos, que varios actores están apoyando a Marruecos por el Sahara y por la iniciativa atlántica para Marruecos y los países del Sahel, Francia intenta también ahora regresar al Sahel, pero no de manera directa, con empresas marroquíes. Hay empresas francesas que dicen, podemos tener un porcentaje, por favor, de sus empresas para regresar de otra manera. Eso es Ujú. interesante porque las cosas están, se están moviendo mucho de manera muy rápida. Le quería preguntar el estado de la CEDAW, ¿no? Después particularmente de la retirada de estos estados del Sahel. Está sumamente debilitado en términos de su misión, ¿no? Su misión, que es una misión que ronda entre elementos económicos, pero también elementos de seguridad, ¿no? Sí, ¿Hasta qué punto ha perdido influencia o si ese es el caso, ¿no? hay una pérdida de influencia, hay una pérdida también de prestigio y hay una dificultad para comunicar y transformarse, adaptarse a las nuevas realidades. Y eso obviamente crea nuevos problemas porque ahora hay una división entre los países de la CEDEAO, que se mantuvieron, y los de la Alianza de los Estados del Sahel. Países como Costa de Marfil, Senegal, Gambia, etcétera, están en contra de los regímenes militares en esos países, porque las tradiciones políticas son muy distintas, la separación entre civiles y militares es mucho más fuerte. Y eso obviamente crea muchas tensiones y también es un problema económico para esos países, porque obviamente como no tienen acceso al mar, si no hay Costa de Marfil o Togo, obviamente es un problema para ellos y por eso se interesan en la propuesta marroquí de tener acceso al Atlántico. Pero está muy complicado para la CEDEAO también, porque la CEDEAO perdió parte de su prestigio cuando dijo vamos a intervenir de manera militar en Mali y no lo hizo. Lo hizo en 2012, pero no lo hizo en 2023, 2024. Ujú. Sí, por eso le pregunto, porque me parece que una vez no, o sea, hace o dice, ¿verdad? Que va a hacer una intervención, no la hace, entonces estos estados se retiran, pues uno piensa que el organismo regional queda sumamente debilitado, ¿no? Entonces, o sea, basado en su presentación, ¿no? Porque evidentemente vemos que hay un intento de la Confederación de Estados del Sahel de crear un mecanismo, llamémosle supranacional, de una integración mayor para poder manejar estos temas, pero parece ser que ha tenido grandes límites, ¿no? Ese mecanismo de la Confederación, ¿verdad? ¿Qué fortalezas ha presentado y qué límites también? Es que, es una cuestión muy interesante. Es que hemos visto que la evolución primero de los grupos
y la debilidad de los estados combinada ha creado ese caos. Es que hay una debilidad estructural de los estados en el Sahel y en muchos países africanos. Y hay también una evolución muy rápida de esos grupos que se adaptaron de manera muy fuerte. Y el tema de la hibridación es muy importante también, cómo esos grupos se transformaron de grupos terroristas a grupos criminales y terroristas. Y todo eso es muy complejo y muy interesante. Pero al mismo tiempo, como la única respuesta por parte de Francia fue una respuesta militar tradicional, obviamente esos grupos crecieron. Y hoy lo que pasa con la crisis del pasado fin en Mali, con el Jenim, es que mucha gente dice, ahora el Jenim no es solo un grupo terrorista, no es solo un grupo criminal, es también una forma de Estado. Ellos quieren administrar, ellos también cambiaron después de 15 años, quieren también administrar con sus propias reglas y sus propias leyes, pero tienen la voluntad de sustituirse al Estado. Y el problema es que el propio ejército que hizo el golpe en Mali no demostró su capacidad a administrar o a gestionar el territorio de una manera más eficiente que los Ujú. gobiernos que estaban antes. Eso es un verdadero problema, el problema de la gobernanza, que el problema de la gobernanza, de la gobernabilidad de esos territorios es un fracaso por parte de todos los actores y el problema de los actores externos, que sea Francia ayer o otros países hoy, Estados Unidos, Rusia, etcétera, se enfocan sobre todo en los recursos minerales, se enfocan en los temas de cooperación militar, pero no hay un verdadero proyecto de construcción de estados con todos los instrumentos que existen para un estado eficiente. Y eso es el gran problema y también la gran tristeza que existe. Sí, yo creo que evidentemente parte de la complejidad, ¿no? Y me parece interesante todo el trasfondo, un poco en términos del trasfondo histórico, ¿no? Tratar de entender un poco, bueno, el impacto obviamente a largo plazo de diferentes ideologías o creencias que han influenciado entonces también en la mirada que tienen los diferentes grupos sobre lo que quisieran, ¿verdad? Hacer con relación a la posibilidad que algún grupo, por ejemplo, en algún momento capture el poder y pueda entonces llevar a cabo ¿cómo se diría? Su experimento político, ¿verdad? Por decirlo así. Pero hay una posibilidad real que eso pase, ¿no? Porque menciona toda una serie de grupos no estatales armados, ¿verdad? Pues, le podemos decir terroristas en ese sentido, que se han hibridizado, ¿no? Como dice, ¿no? Con estos grupos criminales. Eh, y entonces queda un poco difuso, ¿no? El tema eh, o sea, la posibilidad realmente de implementar un proyecto político, ¿no? Nada, o sea, la pregunta sería en ese sentido, ¿hasta qué punto hay una posibilidad de que pase eso y alguno de estos estados no pueda resistir, ¿no? En ese sentido, algún empuje de alguna ofensiva o algo así. Es que el problema lo vamos a ver de manera muy pronto. Si en Mali fracasa el gobierno de Goitia y si los militares no pueden controlar la situación, eso obviamente va a afectar a Burkina Faso y a Níger. Y eso puede crear una otra dinámica después de la dinámica de los golpes de Estado. Y el problema va a ser cómo la comunidad internacional va a reaccionar, porque hemos visto que Donald Trump no quiere intervenir mucho, le gusta intervenir una vez y salir, un poco como lo que hizo en Irán o en Ujú, Venezuela, ahora con todo el tema de Maduro y del ujú, cártel de los soles. Pero hay una manera de hacer las cosas por parte de Donald Trump y de la administración estadounidense muy diferente de lo que se hacía antes y también la falta de intervención francesa, porque no es posible hoy en día tener una intervención francesa, eso va a generar realmente una situación totalmente nueva que nadie puede realmente pensar, porque es algo totalmente nuevo que nunca ha existido desde las independencias. ujú, Y obviamente es que
la falta de gobernanza en cada país está afectando a toda la región y esos grupos terroristas, híbridos, etcétera, supieron cómo adaptarse a todas las situaciones y obviamente es que se van a adaptar de manera más rápida que los propios estados. Eso es todo el problema. Ujú. Una de las razones que le hago esa pregunta, ¿verdad? Es que también estamos viendo, por ejemplo, no, ¿verdad? Cerca en el Sudán, no solamente que el país evidentemente quedó dividido en dos, ¿verdad? Por una serie de razones históricas y eventualmente se llevó a cabo un proceso de autodeterminación y el sur abrumadoramente votó a favor de la independencia y tienen su estado propio, pero aún así los conflictos han continuado de alguna manera u otra. Claro. Entonces tienes ahora mismo esta fuerza de acción rápida esencialmente controlando parte de este país y de acuerdo por lo menos con lo que yo he visto en diferentes medios, hay mucha violencia que se está dando en este momento, ¿no? Y entonces, claro, a mí lo que me parece es que también, y en términos históricos, parte del legado del proceso de la descolonización en África fue el intento de mantener, ¿no?, los estados en sus fronteras, aunque hayan sido las fronteras coloniales. Y eso es parte de las normas, ¿verdad?, regionales e internacionales para tratar de mantener algún nivel de estabilidad y que no haya en ese sentido guerras fronterizas o muchos cambios a raíz del el control de la frontera. Entonces, a pesar de que sabemos que hay conflictos históricos, me parece que estamos en una situación donde, por lo menos en ciertas áreas del Sahel, incluyendo si vamos hasta Sudán, etcétera, sí se están dando ya un proceso de unas fronteras sumamente porosas, pero que pudiesen permanentemente convertirse en nuevas comunidades políticas y eventualmente no hay esa estabilidad. No me parece que estamos viendo en ese sentido una situación contemporánea por lo menos en esa área del norte de África que es sumamente preocupante, ¿no? Es muy Eh, preocupante porque hay sí. una conexión fuerte entre el norte de África y el Sahel, por razones históricas y geográficas que son obvias, y también la situación que hemos comentado juntos sobre el Sáhara, eso si se resuelve a favor de Marruecos, también eso puede cambiar la dinámica. Porque usted mencionó algo importante, es que las fronteras coloniales fueron mantenidas por todo el mundo excepto por Marruecos. Es que todo Ujú, el tema de Marruecos, es decir, no aceptamos la manera de cómo se dividieron los territorios al momento de la colonización, porque Marruecos considera que antes de ser un protectorado francés en 1912 y antes de la colonización española de 1884, el Sáhara era un territorio marroquí. ujú, Y el argumento de Argelia y de Gaddafi y de Libia en los años 70 es decir, no, 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 es que hay una división, todo el mundo, la Organización de la Unión Africana, la OUA, estableció un acuerdo diciendo las fronteras coloniales se tienen que mantener tal cual para ujú, evitar conflictos. ujú, Pero lo que pasó es que esas fronteras generaron conflictos en realidad. Y eso claro. es todo el problema. Pero Marruecos, desde su perspectiva, dice, nosotros no nos podemos comparar con los demás porque Argelia, Malí, etcétera, no existían antes de la colonización como estados, como países. Marruecos existía como reino. Por eso Ujú, estamos en contra de esa narrativa. Y hasta el día de hoy hemos visto que, por ejemplo, usted mencionó el caso de Sudán. Hay una parte, en la parte occidental de Sudán, una tribu que se llama los Sahawa. Los Sahawa existen también en Chad y el gobierno de Chad apoya a Hemeti y eso genera problemas dentro del Chad, porque los Sahawa del Chad dicen, ¿por qué estamos en contra de los Sahawa de Sudán? Y esa doble identidad siempre existe, la identidad tribal y la identidad nacional. Y eso es uno de los principales desafíos. No es un problema porque es una realidad tal cual, pero es un desafío para muchos países africanos cómo generar una combinación democrática y liberal, podemos decir liberal en el sentido político, entre la identidad nacional y la identidad étnica o religiosa. Y eso es uno de los debates.
porque Argelia tiene mucho miedo de lo que está pasando en Malí, porque los Azawad, los Tuareg del Azawad en el norte que quieren la independencia, hay también Tuareg parecidos en el sur de Argelia. Ujú. Y por eso dicen, si los rusos empiezan a apoyar a los de la Azawad, si otros países apoyan a los de la Azawad, eso puede generar un problema interno en Argelia a largo plazo o a medio plazo. Ujú. Sí, una última pregunta que va por esa línea. El tema de la intervención extranjera, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, habló de varios actores, ¿no? Uno que quizás sería interesante saber un poco más es el impacto de China. Por lo menos sabemos que China obviamente pues ha invertido mucho en África, tiene excelentes relaciones con muchos países, pero obviamente eso va a depender mucho también de las circunstancias, ¿no? Quizás un poco del impacto de China en todo esto y quizás también otros actores influyentes, hasta qué punto este proceso de conflicto pues tiene, o sea, se financia a través de ciertos elementos criminales, pero también hay otros actores exteriores que están apoyando, ¿no? Sí, pues la segunda parte, sí, hay actores externos que están apoyando al caos y a también todo ese tema del crimen, sobre todo del narcotráfico, del secuestro de personas, etcétera, etcétera. El tema de China es un tema, pues, interesante porque China tiene una estrategia económica agresiva en África, que le funcionó muy bien, pero hemos visto que no se quieren meter en los conflictos y que muchos proyectos, sobre todo en Níger, fueron cancelados por los chinos frente al riesgo en materia de seguridad. Ellos quieren invertir, quieren hacer comercio, etcétera, etcétera, pero no se quieren meter en temas militares o en temas de seguridad. Rusia está con una postura distinta, pero los chinos realmente privilegian los territorios africanos seguros, podemos decir, para generar más dinero de manera más rápida. Es la estrategia que tienen. Muy bien, queremos agradecer al doctor Mohamed Badine El Yadioui por su excelente conferencia de hoy. Yo creo que aquí hay mucho, podemos quedarnos hablando mucho rato más, porque esto definitivamente es una región sumamente interesante y obviamente están pasando muchas cosas a nivel contemporáneo. Así es que esperamos, ¿verdad? Que en algún momento quizás podamos retomar la conversación y seguir profundizando sobre este tema. Así que muchas gracias por su tiempo, ¿no? Muchas gracias a usted por la invitación y gracias a todo el mundo por escucharme y escucharnos y fue un placer y hasta pronto, ojalá. Bueno, pues habiendo dicho eso, me despido entonces de todo el mundo, incluyendo los estudiantes, así que seguimos en comunicación. Que pasen todos Un buenos días, o gusto. en el caso del doctor, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta Bonita luego. tarde.